Hola, mis amores de chismes de Turquía, bienvenidos una vez más a esta casita donde los susurros se vuelven confidencias y las confidencias se convierten en historias que nos aprietan el corazón. Hoy no venimos a hablar de estrenos ni de cifras, sino de algo que nos pone la piel de gallina, palabras de amor. Ese hilo invisible que une miradas y que, cuando es sincero, cambia el rumbo de dos vidas. Y sí, hoy nos sumergimos sin miedo en lo que muchos llaman la leyenda reciente del cariño en la farándula turca, lo que Gökberk YLDRM y Cemre Arda se han dicho a solas, a medias voces y a veces frente a un mundo que no parpadea. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita. Ya lo sabes, en Chismes de Turquía nos encanta traerte esas historias que acarician el alma y también la sacuden. Dicen que el amor empieza con una chispa, pero lo que lo vuelve fuego y luego lo sostiene en brasa son las palabras bien dichas en el instante preciso. Gökberk, con esa calma que lo caracteriza, suele elegir sus frases como se eligen llaves para abrir puertas delicadas. Y Cemre, con su lucidez dulce, responde no con eco sino con música. Lo he visto en entrevistas, en pasillos, en carcajadas que se escapan después de una toma perfecta, y también en silencios que dicen más que 1000 titulares. Lo interesante no es la grandilocuencia, sino la puntería, esas declaraciones breves que parecen una mano extendida en mitad de la noche. Hubo un momento, cuentan cerca de ellos, en que todo cambió. No fue en una alfombra roja ni durante una cena de gala. Fue en una pausa cualquiera, con café tibio y luces técnicas apagadas. Él se quedó mirándola sin prisa, como si estuviera leyendo una página que no quería terminar. Ella, acostumbrada a sostener su propia fortaleza, aflojó los hombros. No escuchamos la frase exacta, pero sí el temblor posterior, esa respiración que delata cuando alguien por fin dijo lo que llevaba tiempo empujando por salir. Fue el equivalente a un te amo envuelto en una promesa, un te veo en el ruido, un te sostengo en el vendaval. Me estremecen esas palabras que no hacen ruido y sin embargo desarman. Estoy contigo de verdad, susurran sin alarde. Son sentencias que caben en un bolsillo y aún así, te hacen hogar en el pecho. Gökberk tiene una forma de hablar de Cemre que no es repetición de cliché. Cuando la nombra, la mira como quien encuentra una isla al final de una travesía larga. Y ella, ya responde con una gratitud que no suena a deuda, sino a libertad compartida. No es adoración ciega, es reconocimiento entre pares que se han encontrado y se respetan la luz y la sombra. ¿Y qué me dicen de las promesas? No me refiero a esas que se lanzan como confeti, sino a las que se firman con los ojos. He visto a Gökberk inclinarse levemente hacia Cemre, como si el mundo entero se quedara detrás de su hombro, y escuché palabras que no necesitan juramento: aquí estoy, pase lo que pase, contigo. Esas afirmaciones no son titulares, son cimientos. Ella, por su parte, no promete eternidades huecas, promete presencia, escucha, manos que aprenden el ritmo del otro. La admiración se vuelve un puente cuando alguien te dice que confía en lo que no se ve, en lo que se construye día a día con paciencia. Porque no nos engañemos, el amor no se sostiene en alfombras ni en flashes. Se sostiene en detalles pequeñitos. Un llegaste bien, un duerme yo te cubro, un te guardé café por si vuelves tarde. Frases simples que en su boca adquieren el peso de algo sagrado. Cuando Cemre le recuerda a Gökberk que su risa le aliviana la semana, está diciendo más que un cumplido, está marcando un territorio de calma. Y cuando él le repite que su coraje le alumbra el camino, está declarando que la admira, que no quiere reducirla, que la quiere entera, con todas sus aristas. Hay momentos que nos vuelan la cabeza por su honestidad. Una noche, cuentan, ella habló de sus miedos con una franqueza desarmante. Miedos viejos, esos que uno guarda en cajas que ni siquiera quiere abrir. Él no intentó arreglarla, eligió quedarse a su lado, sostener ese peso sin imponer soluciones. No tienes que ser fuerte aquí, le dijo con la mirada. Y ese tipo de frase, dicha con el corazón sin maquillaje, es un salvavidas que uno no olvida jamás. Porque amar no es repetir que nada duele, amar es ofrecer un refugio cuando el dolor aprieta. A muchos les sorprende el modo en que Gökberk la describe. No la coloca en un pedestal frío, la cuenta como quien mira un paisaje y se toma el tiempo de reconocer cada color. Habla de su sentido del humor, de su disciplina, de esa forma suya de transformar un día complicado en un aprendizaje amable. Y a cambio, Cemre no economiza en respeto, lo ve más allá del personaje público, reconoce al hombre que escucha, al que llega temprano no por obligación,
sino porque le interesa estar al servicio del equipo y no solo de sí mismo. Ese intercambio los iguala, los vuelve compañeros de ruta antes que cualquier etiqueta ruidosa. También hay espacio para la sorpresa. Señalan que una vez, después de una jornada interminable, ella apareció con un cuaderno pequeño. En la primera página escribió una frase que parecía un soplo: gracias por hacer que lo cotidiano vuelva a brillar. Él sonrió con ese gesto tímido que ya conocemos y guardó el cuaderno como quien protege un amuleto. No es un anillo, no es un gran gesto para las cámaras, pero es el tipo de recuerdo que sostiene un año difícil. Y todos sabemos que en esta industria hay temporadas que crujen, y que quien permanece al lado cuando cruje vale el doble. Sé que muchos me dirán que las palabras pueden engañar. Y tienen razón, a veces sí. Pero cuando vienen acompañadas de coherencia, se vuelven un mapa. En ellos, lo que se dice se confirma en acciones. Proyectos compartidos y pausas necesarias, celebraciones discretas, silencios oportunos. Cuando él dice te escucho, se nota en cómo hace espacio para sus tiempos. Cuando ella dice te cuido, se ve en cómo protege su intimidad con delicadeza. Así poco a poco van dibujando un lenguaje propio, una lengua secreta que no necesita traducción. Hay declaraciones que a mí personalmente me han dejado pensando. Como cuando él sin grandes palabras dejó caer una certeza. Contigo incluso lo difícil parece transitable. No hace falta gritarlo para que suene a verdad. O cuando ella, mirando de frente, soltó una confesión que parecía brisa: desde que estás, el cansancio ya no pesa igual. Son oraciones breves que funcionan como abrigo. Y si ustedes me conocen, yo creo firmemente en ese poder. Porque a la larga lo que recordamos no es solo lo que alguien hizo, sino lo que nos dijo mientras lo hacía. No todo es perfecto, por supuesto. Hay desacuerdos, hay días torcidos, hay agendas que no perdonan. Y en esos tramos, las palabras vuelven a ser el puente. Eligen bajar el tono, elegir al otro por encima del orgullo, pedir perdón sin discursos, agradecer sin teatralidad. Te entiendo y me equivoqué son dos frases que han salvado más historias que cualquier juramento de película. Y en ellos, esas dos frases no son eslóganes, son práctica. La autenticidad es su sello, y se nota. No hay artificio en su manera de hablarse. Los ojos no negocian, lo que se siente se comunica. Si él ha tenido un día duro, lo dice sin dramatismo, y ella se sienta a su lado sin convertirlo en espectáculo. Si ella necesita silencio, él no lo toma como distancia, lo abraza como parte de lo que la hace ella. Ese ajuste fino, sostenido por vocablos simples, es lo que convierte lo suyo en algo que la gente no solo observa, sino que siente posible para sí misma. Me gusta pensar que este tipo de historias nos reeduca. Nos enseña a agradecer lo pequeño, ese mensaje de llegaste que llega cuando abrimos la puerta de casa, esa caricia verbal de te extrañé que cae en el momento justo, ese aquí estoy, que suena cada vez menos a promesa y más a costumbre. Cuando los escucho me dan ganas de llamar a los míos y repetirles lo que a veces doy por hecho. Que los admiro. Que me importan. Que su risa me salva un lunes. Y sí, hablemos de admiración. La de verdad, la que no convierte al otro en un trofeo, sino en inspiración. Goldberg no esconde que aprende de la constancia de Zembre, de su manera de no rendirse cuando el viento sopla en contra. Ella, en cambio, resalta su nobleza, esa lealtad que parece tan rara hoy, esa calma que no es apatía, sino sabiduría para no encender incendios innecesarios. Esa admiración cruzada nutre el vínculo, son raíces que no se ven, pero que sostienen todo lo demás. Hay frases que suenan a promesa sin decir prometo. Como cuando él asegura que caminarán juntos aunque cambie el paisaje. O cuando ella le recuerda que no necesita demostrar nada para merecer el abrazo. Esos enunciados invisibles valen oro, porque se vuelven referentes en medio de la niebla. Y sí, la niebla llega para todos. Lo importante es tener manos que no te suelten cuando no ves a dos pasos. Me cuesta no emocionarme cuando recuerdo una escena que varios asistentes susurraron después. Una tarde nublada, risas dispersas, un cansancio compartido. Ella le acomodó el abrigo y él, en voz bajísima, le agradeció por hacer que yo también me sienta a salvo. ¿Qué frase? No habla de posesión, habla de refugio. De eso se trata al final.
No de grandes shows, sino de la certeza sencilla de que uno tiene un lugar al que volver, y ese lugar a veces es una persona. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, no estamos glorificando lo perfecto, estamos celebrando lo real. Las palabras de Gökberk Zembre no son un manual, pero sí una brújula. Nos recuerdan que amar es también hablar bien, hablar a tiempo, hablar con cuidado. Que la ternura no se negocia. Que la vulnerabilidad no es una trampa, sino un puente. Que la lealtad se firma cada mañana en cosas tan pequeñas que a veces ni nos damos cuenta. Y por eso hoy, desde Chismes de Turquía, quiero invitarte a un pequeño desafío. Piensa en esa persona a la que quieres y dile algo que sea verdad y que le haga bien. No esperes a que haya un aniversario o un gran anuncio. A veces basta con un «me haces bien» para que la jornada se ilumine. Si esta historia te tocó, es porque llevas en ti la misma necesidad de palabras hogar. Hazlas tuyas. Gracias por acompañarme en esta travesía de emociones. Aquí valoramos la cercanía, el susurro que calma, el gesto que salva. Como siempre, cuéntame abajo qué frase de amor te ha marcado a ti, cuál escuchaste una vez y no olvidaste, o cuál deseas decir y aún no te animas. Te leo, te escucho y te abrazo desde este rincón donde el chisme se vuelve cariño compartido. Si te gustó este viaje, regálanos tu suscripción, activa las notificaciones y comparte este relato con quien hoy necesite un poco de calor humano. Nos vemos en el próximo vídeo de Chismes de Turquía, donde seguiremos recogiendo las palabras que hacen de la vida una historia digna de contarse. Y recuerda, cuando el amor se dice bien, el mundo respira mejor.